Como se está grabando la sesión y todos aquellos que os habéis registrado a la sesión lo vais a poder rever, vamos a ir empezando para que no se retrase, ¿vale? La sesión de hoy, esta primera que estamos realizando. Ya es el tercer año consecutivo que realizamos los Boolean Bootcamp, así que gracias por participar de nuevo. Hoy es la primera sesión de dos que vamos a realizar. Supongo que espero que os hayáis inscrito a ambas. Estas sesiones están dedicadas justamente a ayudaros, ¿no? para convertiros en unos expertos en la construcción de queries. La sesión de hoy está focalizada más en la parte de inicialización, ¿vale? La parte más como sencilla de cómo crear una query, y la segunda sesión vamos a ir a ver opciones un poco más avanzadas. Vamos a estar hoy yo misma, Carla de la Riva, que soy Customer Success Manager. Puede que algunos de vosotros me conozcáis, aunque no veo ningún nombre conocido por ahora en los conectados. Y mi compañero Jorge Maroto, que es Customer Educational Trainer, que vamos a amenizar la sesión de hoy. En la próxima sesión van a estar nuestros compañeros Víctor y Natalia. Así que no dudéis en participar también en la próxima, o si no lo habéis hecho ya, de inscribiros en la sesión para poder recibir la grabación después. Entonces, bueno, como os comentaba al principio, aquellos que ya me oíais, normalmente estáis todos silenciados, ¿de acuerdo? Para evitar problemas con el tema del sonido. Si tenéis cualquier duda, pregunta, necesidad, no está claro, lo que sea, no dudéis en utilizar la ventana de la parte de questions, que es como una opción que os da arriba a la derecha para poder hacer vuestras preguntas, y sobre todo os vamos a pedir participación durante los cuestionarios o los mini quiz que hemos organizado para asegurarnos que todo lo que compartimos queda claro, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, pero como hay algunas nuevas personas que están llegando, esta sesión va a estar grabada. Así que no te preocupes por perderte detalles, lo vais a recibir por correo electrónico, así que con todas las diapositivas y la grabación. Así que no hay necesidad de tomar notas porque tendréis toda la información, ¿vale? El foco de esta sesión vamos a trabajar, bueno, os vamos a explicar, para aquellos que no lo tengáis claro, qué es una query y sobre todo cómo funcionan en Onclusive Social. Luego, cómo vamos a hacer para identificar las palabras clave de búsqueda, ¿vale? Dónde tenemos que poner el foco. Vamos a seguir explicando el uso de los operadores booleanos simples, el OR, el AND y el NOT. Y luego haremos un foco importante en cómo funcionan los paréntesis, que es súper importante para poder crear vuestras queries de manera clara y precisa. Y vamos a terminar mostrándoos directamente en la plataforma justamente pues, en qué parte se crean estas queries, cómo hacerlo, y sobre todo una novedad que tenemos desde hace poco es nuestro asistente virtual, Otto, nuestra mascota de Onclusive Social, en el cual nos va a poder ayudar en el desarrollo y la creación de estas queries y os vamos a explicar un poco y daros consejos de cuáles son los prompts, cuáles son las frases, ¿no? Para poder preguntar de manera clara y tener respuestas acordes con vuestra petición, ya que, bueno, se está entrenando a este asistente poco a poco, entonces aún no es 100% resolutivo por sí solo, por eso con estos prompts permite daros una respuesta más clara. ¿Vale? Como consejos. Entonces, vamos a ver si esta es la estructura de la sesión de hoy. Vamos a empezar viendo o explicando qué es una query.
ya que puede ser un tema que es un poco sensible, ya que la query que llamamos de búsqueda o monitoreo actúa como mecanismo de filtrado que determina qué contenido aparece, ¿vale?, en nuestros resultados de búsqueda. Una query está bien construida, incluyendo palabras claves relevantes para tus objetivos de monitoreo, como pueden ser nombres de marcas o sobre todo el handle o el pseudo de perfiles que queramos buscar, los productos específicos, campañas, o sea, los hashtags de campaña o el wording que se pueda utilizar, palabras relacionadas con una tendencia, nombres de directivos, ¿vale? Aquí veis temáticas principales que normalmente se usan en las queries. Pero a diferencia de las búsquedas web típicas, donde solo navegas por las primeras páginas de resultados y en las cuales dependes de los algoritmos del motor de búsqueda para priorizar la relevancia. Las queries en el monitoreo social recogen todas las conversaciones que coincidan con esas palabras claves, ¿vale? Y nos permiten determinar directamente la calidad de todo el conjunto de datos. Por eso, una query que sea imprecisa dará lugar a datos incompletos o contaminados, ¿vale? Por eso la necesidad de utilizar y de las palabras claves precisas para ello. Por eso, además de las palabras claves de búsqueda, ¿no?, las queries que quieras usar en Onclusive Social también incluirán, por un lado, los operadores booleanos, como por ejemplo el OR, el AND, el NOT o las comillas, que te permiten establecer una relación lógica entre los términos, ya que estos operadores te permiten, te ayudan a incluir, asociar o excluir términos de tus resultados de búsqueda. También existen operadores más avanzados, ¿vale?, que podemos utilizar y es los que vamos a ver, pero en la próxima sesión, por lo que esperamos que podáis asistir. Y después, último pero no menos relevante, los paréntesis, que ayudan a Onclusive Social a entender cómo procesas el orden de tu query. Hemos visto, ¿no?, lo que son las queries. Ahora vamos a ver qué son. En Onclusive Social las queries no solo te ayudan a recompilar información, ¿vale?, sino también a recuperar menciones y clasificarlas, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de estos roles un poquito más en detalle. Las queries de monitoreo suelen requerir un mayor nivel de complejidad y precisión, ¿vale?, ya que actúan como la primera línea de filtrado. Deben filtrar grandes volúmenes de ruido en línea que se publican para identificar únicamente las conversaciones que sean realmente relevantes, ¿vale? Por lo que tenemos que tener esta precisión y son un poquito más complejas. Gracias a este pequeño vídeo vamos a ver dónde encontramos las queries de monitoreo en nuestra plataforma de Onclusive Social. ¿Vale? Aquí lo veis un poquito, aquellos que hayáis visto ya la plataforma, por dónde se encuentra. Luego os lo mostraremos en la demo de nuevo, pero para que tengáis la información clave. En el segundo rol que pueden hacer estas queries son lo que le llamamos las queries de búsqueda, que permiten seleccionar ciertas menciones ya recogidas en la plataforma mediante el filtro correspondiente, o también vamos a poder explorar conversaciones pasadas a través del módulo histórico. Y aquí, gracias a este pequeño GIF, pues vemos aquí la parte del filtro, ¿vale?, de búsqueda, en el cual podemos buscar, y luego, perdón, que he ido un poco lenta, iba muy rápido, más rápido que mis palabras, vemos la parte de acceso al módulo de datos históricos, en el cual podéis tener acceso gratuito de los últimos 30 días, y luego hay un módulo que podéis acceder hasta 2 años de datos, pero es una opción aparte en vuestro plan.
Y en este último rol tenemos la clasificación, que vamos a usar las etiquetas o tags. Para que se apliquen de manera automatizada, detrás hay una query, ¿vale? Por ello, en comparación con las queries de monitoreo, las queries de clasificación pueden ser más sencillas, ya que solo van a organizar, ¿no?, y distribuir este contenido que ya ha sido recopilado previamente. Aquí vemos cómo acceder a la creación de tags o etiquetas, ¿vale? Y aquí veis cómo podemos agregar o editar una query existente. Si nos da tiempo también lo vamos a mostrar cómo las agregamos. Entonces, ahora ya vamos a pasar a cómo encontrar, ¿no?, a aquellas palabras clave que importan y cómo se hacen coincidir las diferentes palabras claves. Primero, que solo se recolectan lo que serían coincidencias exactas. Son las palabras clave, por ello deben coincidir exactamente, o sea, letra por letra y la estructura de la letra, con aquellas que es lo que hemos escrito, con aquellas que van a ser recogidas, ¿vale? Entonces, el sistema busca, como decimos, coincidencias completas e independientes, ¿vale? No coincidencias parciales dentro de palabras más largas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando buscamos sol, no vamos a encontrar solitario o girasol, que sería una coincidencia parcial. Cuando buscamos IA, no vamos a encontrar farmacia, ¿vale?, ya que IA forma parte de otra palabra. O, por ejemplo, si buscamos la palabra iPhone, no vamos a recolectar hashtag iPhone, ya que el carácter adicional del hashtag en sí mismo ya es una palabra distinta. Luego, tener en cuenta que las palabras claves múltiples se hacen coincidir de forma independiente, ¿vale? Cuando se agregan varias palabras clave, el sistema recupera menciones que las contengan todas, sin importar el orden o la distancia, ¿vale? En este caso, la palabra Bill y Gates aparecen en contextos completamente diferentes, ¿vale? El ejemplo es en inglés, este no nos sirve muy bien, pero en los próximos ejemplos lo tendremos en español o en castellano. Y como os decía, al poner la palabra sola, sin las comillas para una coincidencia exacta, se van a buscar ambas palabras, ¿no?, sin tener en cuenta el orden y el contexto puede que no tenga nada que ver con lo que estamos buscando. Aquí la persona, pues, no tiene nada que ver con el hecho de que sea el momento de abrir las puertas para Bill. Luego, por eso siempre hay que utilizar las comillas dobles rectas, ¿vale?, entre las frases de varias palabras para que se obtengan los resultados que contengan esa frase exacta. Para esta función solo funcionarán estas comillas, como decíamos, rectas, ¿vale?, porque sabéis que hay las comillas rizadas o lo que serían las comillas simples, tipo apóstrofe, que en algunas lenguas se usa, no se comprenderían como un operador booleano que está pidiendo esta función de especificidad de la palabra clave, ¿de acuerdo? Entonces, tener siempre en cuenta que tienen que ser este tipo de comillas para recolectar correctamente más de una palabra, con la estructura específica que queremos. Luego también, de forma predeterminada, Onclusive Social no es sensible a las mayúsculas o las minúsculas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que las queries no distinguen con esta diferencia. Lo que va a facilitar, aquí veis el ejemplo, encontrar todas las menciones relevantes sin preocuparse por la capitalización externa, ¿vale? Pues Pepsi con mayúscula, con la mayúscula al principio o todo en minúscula, para Onclusive Social es exactamente lo mismo. Esta coincidencia
que no se distingue, o sea, también ocurre con el hecho de que no se distinguen los acentos, ¿vale? Y lo que nos va a permitir es de capturar todas las menciones relevantes sin importar si se usan tildes en el contexto, ¿vale? Por eso podemos buscar cualquiera de las formas siguientes. Por ejemplo, con la marca Hermès, si lo ponemos el acento o no lo ponemos, va a ser exactamente lo mismo. Para la ñ, que en castellano es como un símbolo, en la plataforma va a ser lo mismo, usar mañana o, por ejemplo, la mañana con o sin, como campaña o campana, sería la misma. Y nos queda otra con el acento, por ejemplo, de árbol, lo pongamos o no, vamos a recompilar la misma información. Luego también hay algunos caracteres especiales que se van a tratar como espacios, ¿vale? Por defecto, como serían, por ejemplo, los apóstrofes, guiones bajos, las barras inclinadas o el ampersand, que es este simbolito así como del end, y todos ellos se procesan como espacio. ¿Vale? Aquí os vamos a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra de prêt-à-porter, que se escribe, como vemos al principio, de manera correcta. Si lo escribimos de la forma, o sea, la plataforma lo entiende como prêt-à-porter separadamente. ¿Vale? Y los guioncitos no se toman en cuenta. Por ello, aquí usaríamos comillas rectas para asegurarnos que estamos buscando la estructura que queremos. Luego pasaría lo mismo, por ejemplo, con la marca L'Oréal, en el cual si ponemos el apóstrofe o no, la plataforma va a entender lo mismo. Y si lo ponemos sin comillas, buscaría L y L'Oréal, ambas palabras, o la letra y la palabra L'Oréal en la publicación. ¿De acuerdo? Entonces aquí veis este ejemplo importante a tener en cuenta, y por ello las comillas siempre pensar en utilizarlas cuando queremos una estructura específica o una palabra clave que se respete. Entonces, queremos daros algunos consejos, ¿no?, para identificar palabras claves también relevantes. Primero de todo, pensar siempre en incluir los hashtags relevantes, ¿no? Ya que, como he dicho previamente en otra slide, cuando incluimos el símbolo del hashtag se crea una palabra clave de búsqueda completamente diferente, ¿vale? Entonces, si ponemos Pepsi en la query, no va a buscar hashtag Pepsi, ¿vale? Entonces, importante de agregar ambas palabras en nuestra búsqueda. Aquí lo mismo, por ejemplo, comparte una Pepsi, ya que tenemos un pequeño error de escritura, sería como, no es lo mismo ponerlo con las comillas, que sería el hashtag comparte una Pepsi, ¿vale? Entonces, recordemos siempre esta diferencia. Luego, otra importante, si añadimos el handle, ¿vale?, el arroba de un perfil, lo que sería el pseudo, a la búsqueda, vamos a encontrar conversaciones en las que se menciona directamente las cuentas, ¿vale? El handle no devolverá menciones desde esa cuenta, ¿vale? O sea, sino cuando se ha mencionado a la cuenta en ella, ¿vale? Si buscamos @Pepsi o @Pepsi Francia o España o México, Argentina, lo que sea, el específico por país, en ese caso vamos a recolectar menciones que les hayan tagueado dentro de sus publicaciones, pero no lo que publica la marca en sí mismo, ¿vale? Y aquí, bueno, lo que os acabo de comentar, pero especificado un poquito más claro. Entonces es importante incluir todas las variantes del nombre y los sinónimos de lo que estamos monitorizando, ¿vale? Por ejemplo, en marcas que se escriben de varias maneras, ¿vale? Como sería, por ejemplo, Bimba y Lola, con el símbolo, con la letra, si utilizamos solo las mayúsculas, ¿vale?
pues con espacio, sin espacio, ¿vale? Tenemos que pensar en todas estas opciones para agregar, y aquí también, pues como lo acabamos de ver, agregaríamos también el hashtag, el handle de la marca para cubrir todo esto, ¿vale? Luego lo veremos en la demo un poquito más en detalle. Como decíamos, cuando esto hablamos de la marca, pero también en el caso de cuando buscamos temáticas que pueden usarse con siglas, pues importante agregar las siglas y los nombres completos, ¿vale? IA o inteligencia artificial. Ambas serían necesarias para cubrir las dos maneras de hablar de ello. Luego también, al buscar en redes sociales, a menudo se escriben mal los nombres de ciertas marcas, ¿vale? O algunos términos un poco técnicos. Eso pasaría mucho, por ejemplo, con la marca Gillette, que es un poco, digamos, compleja, con que si dos veces la letra, por aquí, por allá, y que no sabemos, o en general el público no sabe o lo escribe mal por ello. Tener en cuenta de escribirlo de todas las maneras posibles para asegurarnos que estamos cubriendo al máximo de palabras, de las menciones que se hable del tema, ¿vale? Luego también hay que asegurarse de traducir las palabras claves específicas en todos los idiomas monitorizados en el proyecto, ¿vale? Como vemos aquí. Y ahora vamos a pasar a un pequeño quiz, ¿vale? En el cual por favor, como decía al principio, podéis responder en el chat de preguntas, porfa, e ir diciendo cuál os parece que es la respuesta correcta, la A, la B o la C. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de las siguientes menciones se recolectará mediante el seguimiento de la palabra clave, el handle Aeroméxico? Es que sería la primera, en la cual A, cada vez que está, bueno, que lo veis, cuando taguean a la marca, lo que publica la marca, o ambas serían correctas. Veo que vamos teniendo respuestas. Pues vamos a sacar el resultado. La primera es correcta, ya que, como decía hace un momento, es la marca en sí misma, o sea, han tagueado a la marca, están hablando de ella, y en este caso es lo que estamos buscando en nuestra query y nos saldría. En cambio, la segunda y obviamente la tercera, por consecuente, no son correctas, ya que lo que publica directamente esta cuenta no se recogerá si en nuestra query está el arroba, ¿vale? Tenemos otras maneras de hacerlo, pero la query no será la parte donde esto nos permite de hacerlo. Pues voy a pasarle la mano a mi compañero Jorge para que os siga mostrando y explicando cómo hacer una query perfecta. Genial, gracias, Carla. Bueno, pues vamos a pasar ahora para ver más en detalle los diferentes operadores booleanos con los que contamos para crear pues, las diferentes queries, tanto de recopilación como de recuperación y de clasificación, a las que en Inclusive Social llamamos tags, ¿vale? Para diferenciarlas sobre todo de las queries, que son las que recogen el contenido y monitorizan, ¿vale? Los operadores booleanos se dividen principalmente en dos tipos: los que utilizamos para ampliar, digamos, la cobertura, el alcance de la monitorización, o para delimitar, y que básicamente es excluir todas esas palabras clave y ese contenido que no nos interesa en esa query, ¿vale? Bueno, para ampliar tenemos dos principales, ¿vale? Que sería el OR, que básicamente, como podéis ver ahí, amplía los resultados para incluir cualquiera de los términos conectados. Y yo también para entenderlo un poco mejor, podríamos decir que sirve para agrupar términos sinónimos o palabras clave relacionadas. Es decir, por poner tres ejemplos rápidos, podemos incluir de esta forma diferentes maneras de mencionar a la marca Coca-Cola, por ejemplo, pues tanto su hashtag como Coca-Cola con guión o sin guión,
o el handle de Twitter, es decir, añadir diferentes formas de mencionar a Coca-Cola. Luego, por ejemplo, también podemos crear una query que sea solamente para agrupar a nuestros principales competidores, por ejemplo. Pues cada competidor lo vamos a separar con OR, ¿vale? Y luego también, pues, por ejemplo, si queremos crear una query que sea, por ejemplo, un observatorio sobre X temática, pues también utilizaremos este operador para, digamos, agrupar todos estos términos, ¿vale? Entonces, de esta manera, incluyendo estos términos en alguna query, recogeremos tanto, en este caso, por ejemplo, tanto IA como inteligencia artificial, ¿vale? Este es de los operadores más utilizados y más sencillos. Al final, realmente es como si añadiésemos comas, ¿no? Para separar el contenido. Vale. Vale, que se ve así. Vale, entonces, justamente en este caso vemos que si añadimos Pepsi o 7up, vamos a recoger pues todos los comentarios. Es decir, tanto si incluye solamente Pepsi como si incluye solamente 7up o bien publicaciones que incluyan ambos términos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso recogeríamos estas tres publicaciones bueno, dos de Twitter y una de Facebook, porque en cualquiera de las tres incluyen o Pepsi o 7up y en esta incluso incluye ambas marcas. Por tanto, con esa query recogeríamos estos tres contenidos, ¿vale? Luego tenemos el operador AND, que también es bastante utilizado, que, bueno, como ahí nos indica, podemos conectar diferentes términos y justo yo también tengo por aquí mis notas que suelo utilizar y al final es para vincular conceptos, ¿vale? Es decir, siguiendo con el otro ejemplo, podemos también vincular, pues, por ejemplo, Coca-Cola, queremos ver lo que se dice, ¿no? Acerca de su envase. Pues podemos vincular las palabras relacionadas con Coca-Cola con lata, refresco, botella, envase, packaging, por ejemplo, ¿vale? O vincular determinados competidores con alguna temática reseñable, por ejemplo, sostenibilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de usos es el que nos da este operador. En este caso, podemos ver aquí una diferencia bastante notable y es que en este caso solamente recogeremos las publicaciones que incluyan ambos términos, ¿vale? Por tanto, si hay alguna publicación en la que no se incluyen esos términos a la vez, no se recogerá. Entonces, vemos aquí los mismos ejemplos de antes, que en este caso, con esta query, no recogeríamos ni Pepsi ni 7up de forma individual, sino que solamente lo recogeremos si incluyen ambas keywords en la misma publicación. Justo, sí, un poco lo que estábamos comentando nos permite vincular conceptos para ir acotando, ¿no? Y bajando un poco más, digamos, que no sea una query, digamos, demasiado amplia que no nos permita hacer los análisis propiamente como nosotros necesitamos. Luego, en el otro lado, al contrario de ampliar, tenemos los operadores booleanos que nos van a ayudar a delimitar y a reducir y sobre todo en este caso filtrar el contenido irrelevante que no nos interesa y que no necesitamos en esta query. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando pues también, como comentaba, para Coca-Cola, siguiendo un poco el ejemplo, y entonces tenemos que monitorizar a nuestro competidor Pepsi. Pero nos damos cuenta de que se está colando mucho ruido acerca de Pepsi Center, ¿vale? Entonces, como Pepsi Center no nos interesa para nada, solamente necesitamos el contenido sobre Pepsi, lo que haremos será poner una query, incluir en la query not Pepsi Center, ¿vale? Por tanto, recogeremos todo lo que se publica acerca de Pepsi, excluyendo, en este caso, Pepsi Center, ¿vale? Bueno, luego veremos para incluir en el mismo, digamos, pack o, bueno, paréntesis que lo veremos ahora, pequeño spoiler, para añadir más términos y que no sea, pues, con uno solo, ¿no? Evidentemente, porque dependiendo de la marca, pues habrá más ruido o menos. Por tanto, en este caso,
realizando la query, como hemos visto aquí, esta publicación que realmente no habla de la marca Pepsi, no la recogeríamos porque en este caso no nos interesa. Vale, tenemos otro pequeño quiz por aquí. Vale, entonces, siguen viendo estos ejemplos, vamos a utilizar el operador AND. Entonces, nos pregunta, ¿cuál de los dos diagramas siguientes ilustra la query Air France and Ryanair and EasyJet? Vale, a ver cuál es la opinión que tenéis. Van habiendo Justo, sí, respuestas. sí. Van habiendo respuestas. Parece que Sí, se vota mucho la A. sí, y también veo alguna respuesta de la B. Entonces, bueno, igual también a lo mejor el gráfico puede pues, llevar a alguna confusión. Vamos a repasarlo, que para eso estamos aquí también, para aprovechar en este tipo de casos. Entonces, como el AND nos está, digamos, cerrando la query, ¿vale? Está restringiendo, ¿no? Entonces, solamente queremos el contenido que incluya estas tres compañías en este caso. Entonces, el único contenido que va a contener, eh, contenido, publicaciones que van a contener las tres keywords será este, porque es el único en el que coincidirán. Sí que creo que se está viendo el ratón, ¿verdad? Sí. Ese es el único contenido en el que van a coincidir las tres keywords en esas publicaciones. Mientras que en este contenido estaríamos utilizando el operador OR porque nos daría igual si apareciese esas palabras clave individualmente en una mención, que se recogería absolutamente todo. Mientras que por repetir y dejarlo claro, en este caso estamos vinculando a que aparezcan las tres, por tanto sería la A, ¿vale? Lo he repasado un poco porque como he visto que había algún tipo de duda, por aclararlo, ¿vale? Vale, entonces, bueno, siguiendo un poco con ejemplos de operadores, en este caso el NOT, ¿vale? Nosotros eh, queremos monitorizar Patagonia, pero en este caso queremos excluir el contenido relacionado con Argentina porque nos va a meter mucho contenido que llamamos ruido, ¿no? Que no nos va a interesar tanto, por tanto, queremos ver Patagonia excluyendo Argentina. Entonces, bueno, leyendo esta publicación podemos ver que no se incluye la palabra Argentina, por tanto, es correcta este ejemplo. Luego vemos que en este caso incluye Patagonia Argentina, además seguido, por tanto esa query no lo recogería, mientras que esta publicación sí que lo recogería porque en este caso no incluye la palabra Argentina, sino que en este caso está hablando de la Patagonia relacionada con Chile, ¿vale? Vale, entonces una vez vistos los operadores que nos permiten realizar diferentes tipos de ampliar o limitar las queries, como hemos visto, tenemos los paréntesis, ¿vale? Que básicamente se utilizan como en matemáticas, ¿vale? No hay que ser para nada experto en matemáticas, es simplemente un poco por entender su uso y cómo utilizarlos en nuestro día a día. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, sabemos que se agruparía primero, digamos, lo que son Tampoco me quiero parar mucho aquí para que no nos liemos un poco, pero bueno, hay que entender que todo tiene su orden y todo tiene su manera de, digamos, funcionar. En este caso, como sabemos, la multiplicación se agruparía primero, luego las sumas, aquí también, como tiene paréntesis, sería primero, etcétera, ¿vale? Creo que es mejor verlos con ejemplo práctico en este sentido. Entonces, por ejemplo, si queremos vincular esta palabra con esta, por ejemplo, Patagonia y Argentina, ¿vale? Tendríamos que añadir aquí un paréntesis, ¿vale? Para vincular estos ambos términos. Ahora veremos ejemplos que se puedan entender un poco mejor, de manera más visual, ¿vale? Eh, Mientras tanto, esto no tendría a lo mejor tanto sentido
porque realmente estamos como partiendo un poco la query, ¿vale? Entonces ahora veremos un poco el orden. Esto básicamente yo creo que también se ve un poco, digamos que sin orden, aunque pongamos los operadores, etcétera, si los paréntesis no están bien situados, la query, pues justamente lo que podemos ver aquí, sin paréntesis, los operadores booleanos conectan solo la palabra clave anterior y posterior, ¿vale? Por tanto, reitero y recalco la importancia de los paréntesis, ¿vale? Para que no nos suceda esto y el orden que tengamos y la query que queramos ver no sea demasiado caótica, ¿vale? Y nos dé los resultados que queremos. Vale, bueno, un poco más, algunos más ejemplos aquí. Entonces, bueno, dependiendo un poco, ya os digo que ahora veremos ejemplos que se vean un poco más claros con palabras más conocidas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estaríamos vinculando esta palabra con cualquiera de estas dos, ¿vale? Y luego estaríamos vinculando esta palabra excluyendo esta. Por tanto, no es tampoco un uso, digamos, óptimo de la creación de queries y de la utilización de los paréntesis que vamos a ver eh, ahora, ¿vale? Aquí quería yo llegar porque creo que se entiende mucho y sobre todo recomendaciones nuestras por nuestra experiencia, ¿no? Tanto de Carla como mías. Entonces, lo mejor y lo más óptimo es en este caso, imaginemos que tenemos diferentes palabras que queremos vincular y otras que queremos excluir. Por ejemplo, ahora pasaré la slide porque se ve bastante bien. Yo siempre recomiendo hacer esto porque el trabajo es mucho más eficiente y las queries se ven mucho más limpias. Entonces, habría que incluir en un paréntesis las palabras clave que queremos monitorear y añadir el AND y en otro nuevo paréntesis añadir las palabras clave con las que queremos vincular a nuestras palabras clave monitoreadas. Em, Sería un poco como sujeto y predicado, digamos, como si fuese una oración, ¿vale? También, entonces, donde tenemos aquí, digamos, nuestros protagonistas y el resto de palabras clave con las que las queremos vincular y después vamos a añadir detrás del not un paréntesis con todas esas palabras que no nos interesan, que creemos que nos pueden generar un ruido innecesario para nuestra query y que no nos van a interesar, ¿vale? Justamente este sería un poco también este sería un poco también el resumen, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, si nosotros somos la marca, por ejemplo, y queremos ver contenido acerca de un tema, por ejemplo, aquí añadiríamos todas las palabras relacionadas con nuestra marca o las de un competidor, por ejemplo, y en este otro paréntesis bueno, no lo he dicho, pero creo que queda claro que dentro de este paréntesis, para separar todas esas palabras, habría que usar el operador OR, como hemos estado viendo antes. ¿Vale? Entonces, bueno, con las palabras de los que nos interese, según el contexto, por ejemplo, pues temáticas, incluso crisis reputacionales, campañas, etcétera. Y, como he dicho, aquí las palabras que queremos excluir de la monitorización. Ejemplo práctico al que quería llegar porque creo que se entiende bastante bien. Imaginemos que somos Patagonia y queremos ver qué se está diciendo de nuestra marca en relación a tanto a chaqueta como a mochila, ¿vale? Entonces, incluiríamos un primer paréntesis que incluya el nombre de nuestra marca, cerraríamos el paréntesis, añadiríamos an, porque queremos vincular, ¿no? Nuestras palabras con, en este caso, chaqueta o mochila. Como veis, esto es algo bastante sencillo, por poner un ejemplo sencillo justamente y visual, pero esto tiene unas opciones ilimitadas y se puede aplicar a toda la plataforma. Creo que es la manera más sencilla y eficiente de trabajar, entonces, bueno, yo sí que la recomiendo enormemente. ¿Vale? En este caso chaqueta y mochila y como en este caso sabemos que la Patagonia nos puede generar mucho ruido, incluso con chaqueta y mochila, pues por un montón por ejemplo, el sector del senderismo en montaña, etcétera, pues vamos a excluir todo lo que tenga que ver en este caso con Chile y Argentina para que no se nos cuele ruido en la plataforma relacionado pues, con la región de la Patagonia. ¿Vale? No sé si nos ha quedado algún vídeo. ¿Vale? Bueno, este es sería el desglose, ¿vale? Y en las
Creo que la siguiente slide lo veremos en detalle para tener cómo la veremos escrita totalmente. Justo, así. Perfecto. Entonces yo por eso no quería pararme demasiado en lo de los números y demás, porque pensaba que nos podíamos desconcertar un poco, porque luego realmente viéndolo así tampoco es tan complicado como el tema de los números. Entonces yo mi recomendación para las personas que utilizan la plataforma es que si no lo hacéis de esta manera, empecéis a practicar, porque para afinar los resultados y encontrar el contenido que realmente queremos, creo que es la mejor opción, ¿vale? Porque en este caso estamos tanto ampliando como excluyendo, ¿no? Podemos ver el quiz, a ver si respondiendo, a ver si Justo, parece... no sé si tenemos, vale, primero tenemos esto, no sé si, justo, vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, Sí que- como acabamos de ver. Es que a nivel de tiempo vamos un poco justos para Ah, vale, mostrar las vale, sí, sí, diferentes sí. partes. Ok, Entonces, si mostramos esta slide para permitir que se vea y tengan la información cuando revean la grabación, pero si ujú. podemos ir al test para así probarlo y así vemos directamente en Sí, la plataforma el ejemplo, creo que será más práctico. justo, justo, y como vais a tener la grabación, no hay ningún problema. Esto, bueno, un poco resumen de lo que hemos visto. Y Ujú. ahora vamos al quiz. En este caso tenemos que elegir la query correcta para supervisar, ¿no? Monitorizar los tipos de coches eléctricos fabricados por Tesla o BMW. Vale, entonces vamos a ver si se ha quedado claro. Recordad que en la parte de preguntas podéis ahí, perdón, en la parte sí, en el chat de preguntas podéis aquí responder cuál sería Sí, o la B o la C para tener vuestros feedbacks. Van apareciendo respuestas. B, B. Veamos cuál sería la buena. la B, correcto. Por dar una explicación rápida, como vemos, siendo el ejemplo, estamos monitorizando una de las dos marcas en este caso, que sería un poco, ¿no?, el sujeto, ¿no?, con, en este caso, coche eléctrico o coches eléctricos, pero podríamos vincularlo con eh, supercargador, carretera, etcétera, ¿no? Millones de posibilidades. Y el resto no estarían bien, porque en este caso sería esto demasiado amplio porque no lo está vinculando, y en este caso tampoco está cerrado aquí correctamente el paréntesis, ¿vale? Aquí os voy a mostrar qué es las etapas necesarias a tener en cuenta para agregar una query dentro de la plataforma, ¿vale? Esto es qué hacemos, qué chequeamos para hacerlo. Os lo muestro. Tenéis aquí la slide que os explica las etapas a seguir y luego os muestro directamente en la plataforma cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, antes de empezar, comprobar los límites de uso de datos de la plataforma, ¿vale? ¿Cuántas queries nos quedan disponibles? ¿Cuál es la cuota mensual de menciones? Porque si tenemos el límite, tenemos que ir en cuidado con esa volumetría. Luego recomendamos probar esta query en el módulo de búsqueda histórica que hemos visto rápidamente en un GIF precedente para estimar el volumen de menciones ligado a la limitación potencial de cuota que se pueda tener, ¿vale? Y luego, ¿qué podemos hacer para ayudar a construir esta cuota? Ahí está, perdón, esta query. Primero de todo sería identificar las palabras claves de búsqueda relevantes, que esto os lo he explicado hace un rato, utilizar las comillas rectas para hacer frases exactas y combinar estas palabras clave de búsqueda con los operadores, el OR, eliminar la ambigüedad utilizando el AND y excluir resultados irrelevantes con el not que nos ha explicado Jorge. ¿Vale? Entonces, ahora voy a cambiar a la... Ah, no, perdón. Antes de mostraros la pantalla, solamente mostraros las slides siguientes porque no voy a volver a mostrar las slides para que lo tengáis en cuenta. Como he comentado al principio, tenemos nuestro asistente de inteligencia artificial, Otto, que nos puede ayudar justamente con el desarrollo de estas palabras claves, ¿vale? Tener en cuenta que para crear queries ya tenemos un módulo específico para ello, además no es el objetivo de este módulo, pero sí nos puede ayudar justamente a desarrollar qué palabras clave
vamos a usar que, por ejemplo, pues hashtags que se puedan usar, palabras relacionadas con la temática, todo ello a través de unos prompts específicos, como decía al principio, aún lo estamos entrenando y poco a poco pues va mejorando, pero sería necesario, os recomendamos que uséis los prompts que os estamos compartiendo en pantalla para justamente preguntarle a Otto qué es lo que nos va a servir de ayuda. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos a seguir. Entonces, os comparto el acceso a nuestra plataforma de test, en el cual os voy a enseñar, primero de todo, qué teníamos que hacer para construir estas queries. Uno, revisar nuestra cuota. Para aquellos que tengáis un perfil administrador en la plataforma, vais a tener acceso en la parte de Data Usage. Aquí vais a poder ver justamente cuántas queries estamos usando, cuánta volumetría de menciones se ha gastado en este mes, ¿vale? Este diferente tipo de... A ver si... Perdón, que no sé si no he clicado bien, que no se me está abriendo. Y vamos a poder ver nuestros límites relacionados con ello. A ver, que no se me está cargando, disculpad, para que veamos esta información. Perdón, es mi ordenador que está cansado. Para mí es el final del día. Entonces, sí, lleva todo el día ya carburando y está un poco cansado. Bueno, disculpad, está cansada, esta no está funcionando. Voy a saltarme esta etapa, no sé si me va a hacer saltar a otra cosa, pero en todo caso, normalmente saldría la volumetría de menciones, ¿vale? La segunda etapa que os recomendábamos era buscar en la data histórica keywords para ver, o sea, un poco la temática que queríamos buscar para asegurar la volumetría de menciones. Pues, por ejemplo, vamos a usar la búsqueda de la marca Tesla para hacer un test. Entonces, simplemente gracias a este módulo histórico, vamos a hacer una búsqueda y llegamos al Historical Search, que nos va a dar una volumetría de los últimos 30 días para el módulo gratuito, y podemos ver que en un mes son 8 millones de menciones, si es una búsqueda global, lo que es muchísimas menciones, por lo cual sería recomendado acotar con el end, justamente para reducir a las informaciones más precisas, por ejemplo, respecto a las problemáticas de boicot que están habiendo actualmente. ¿Vale? Entonces, para ello podemos o nosotros pensar en estas palabras claves si las conocemos, etcétera, o, como os comentaba, pedir ayuda a nuestro amigo Otto para que nos ayude en ello. Para ello, os hemos indicado cuáles serían los prompts a utilizar para preguntarle a Otto, ¿vale? Yo hago trampas, lo tengo escrito para no escribirlo de nuevo e ir un poco más rápido, en el cual, acordaros que para ir a Otto es aquí en la flecha de abajo a la derecha, y es en esta parte de aquí donde nos permite de preguntar cosas a Otto, ¿vale? Entonces él nos saluda, gracias, hola, y yo le quiero preguntar directamente, ¿me sugieres palabras clave para monitorizar la marca Tesla? O monitorear. Bueno, le lanzo la pregunta y Otto me va a poder responder con una lista de palabras claves que podría monitorizar, que sería interesante. Y aquí me dice nombres de la marca, tipo Tesla, Tesla Motors, me dice hashtags que me está recomendando, luego me da cuentas que podrían ser relevantes, nombres de producto, incluso miembros directivos. ¿Os acordáis una de las primeras slides que decíamos todo este tipo de términos? Además, sin pedírselo, me está diciendo que podría ser interesante eliminar con el not Nikola Tesla porque no tiene nada que ver con la empresa. ¿Ok? Entonces, va a ser interesante que lo tengamos en cuenta. Que sepáis que podemos hacer lo mismo con una temática, ¿vale? Por ejemplo, le puedo preguntar también, sugiere palabras clave para monitorizar, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos. ¿Por qué?
pues estoy buscando Tesla y otro de mis temas de búsqueda pues es sobre las tendencias en relación, pues Tesla es mi marca o es mi competidor y quiero saber en relación a los coches eléctricos qué se está diciendo y tengo un análisis específico. Pues aquí puedo ver ejemplos, ¿vale? De hashtags, de términos principales, sinónimos, ¿vale? U otros términos relacionados con esta temática. ¿Ok? Entonces no dudéis a utilizar Otto para que os ayude a desarrollar de manera más rápida unas queries que a veces pueden ser un poco complejas de desarrollar uno solo. Bueno, ya sabéis que nosotros siempre el equipo de acompañamiento, los CSM, os acompañamos en ello, o el equipo de enablement al principio del proyecto, pero no dudéis si necesitáis ayuda de Otto o queréis trabajar en ello por vuestro lado. Os quiero mostrar cómo crear una query, ¿vale? Para ello, para aquellos que conozcáis un poco la plataforma, vamos a la rueda denteada, Edit this Workspace y vamos a escoger en qué grupo de información, perdón, de grupo de queries, las temáticas que estamos analizando, en la cual queremos agregar esta búsqueda. Podemos modificar aquí la lengua, ¿vale? Que sea en español, podemos poner países, España, Argentina, ¿vale? Aquí definimos México y muchos otros si queremos desarrollar esta búsqueda y vamos a ir a donde queremos agregar esta query, ¿vale? Para ello vamos a agregar una nueva query y podemos primero empezar ayudándonos por la ayuda de inteligencia artificial de la creación de una query. Vamos a hacer clic aquí de enriquecer nuestra query, le hacemos clic, decimos si es una marca o un tema, ¿vale? Para que vaya más definido para un lado o para otro y generar esta query. Aquí nos va a aparecer automáticamente una proposición de hashtags principalmente, palabras claves que puedan ser relevantes, pero sería interesante nutrirlo con las proposiciones que nos ha hecho Otto. Por ejemplo, deberíamos también agregar el handle, ¿vale? De la marca. Podríamos lanzarnos ya con Elon Musk, etcétera, pero ya nos vamos un poco fuera de la marca también, derivado a sus prácticas actuales políticas. Y, por ejemplo, aquí nos pone los hashtags, pero como veíais Otto también, sería interesante agregar también la palabra clave en sí misma, ¿vale? Sobre todo las comillas, no os las olvidéis de un lado para otro. Perdón, que escribo, que ya no sé. Bueno, no voy a poner todos para no tomar tiempo en eso, pero si queremos, como os comentaba hace un momento, acotar a una temática, porque la Tesla, pues nos vamos ya sobre una temática muy amplia, ¿no? Sobre la marca en sí. Pero queremos hacer un foco en la crisis actual en temas de boicot que están teniendo, sobre todo bueno, en estos últimos años, relacionada con ciertas prácticas ambientales de las fábricas de Tesla en diferentes países y otros temas. En este caso, utilizaríamos el and para decir, solo quiero buscar información relacionada con el boicot. Or hashtag boicot. O, por ejemplo, no comprar o no compro, para ver gente que relacione Tesla o alguno de estos productos diciendo que no compro, ¿vale? Podríamos desarrollarlo mucho mejor, ¿vale? Con otras temáticas. Y todo esto potencialmente, ahí estaríamos solo buscando si hablamos del boicot, ¿vale? Entonces, también puedo decir, bueno, para evitar que se recolecten cosas relacionadas con Nikola Tesla, agrego también esta palabra clave. Esto, recordad que la paréntesis que explicaba Jorge, nos permite decir, quiero que toda esta query, la parte de Tesla y los diferentes productos, esté relacionado únicamente con el tema de boicot
Y todo esto, el not, se aplique a toda esta query. No quiero que se aplique únicamente a no compro, ¿vale? Que sería la última palabra. Quiero que se aplique a la totalidad de mi query. Por ello, utilizo las paréntesis para hacer esta búsqueda y aplicarlo a todo. Igual que el and, si no usásemos el paréntesis, aquí habría un error grande. Lo que nos haría es que solo se incluiría boicot y buscaríamos, o sea, si yo lo pongo así, para mostraroslo, ¿vale? Si yo lo hago así y pongo paréntesis en la primera parte, and, tal, y or las otras palabras, lo que me hará es que solo se aplique el boicot al end, al resto de palabras, y además buscaríamos boicot solo, no compro solo, o el hashtag no compro totalmente solo, ¿vale? Por lo que es importante aplicar este paréntesis para que únicamente se aplique aquí, ¿vale? Entonces simplemente vamos a hacer clicar en Next para que busquemos esta query específica, que sepáis que se nos guarda, que se nos recoge la data de los últimos 7 días y dejamos esta opción activada, lo guardamos. Súper importante hacer clic en este OK y escuchadme bien. Error que nos ha pasado a todos, que hemos usado la plataforma, por favor. Mirad dónde estoy haciendo clic. Cuando creamos una query, hacemos clic en la ventana que acabo de abrir, o sea, que estaba creando la query, y además hacer clic en el OK abajo de esta página, de la parte de Collect, ¿vale? Súper, súper importante para que se nos guarden las modificaciones que hemos aplicado, ¿vale? Es normal que cuando creamos esta query al momento no aparezca, ¿vale? Necesitamos un poquito de tiempo para que se recolecten datos y en cuanto tengamos algunas menciones que se hayan publicado en redes, ahí va a aparecer nuestra query en la lista de queries que estamos monitorizando en la plataforma, ¿vale? Como decíamos al principio, esta query es la más importante de que sea precisa en la búsqueda que se hace, ya que es el filtro principal a los datos que se van a recolectar. Luego, podemos trabajar en la clasificación de información, que serían los tags, que por ejemplo aquí los vemos con estas pequeñas etiquetas, que serían, por ejemplo, diferentes modelos. Quiero que se clasifique de manera automática. Shows específicos que han habido o que se están publicando, o sea, que se realizan a lo largo del año en los diferentes países para promocionar la marca o ciertos productos, ¿vale? Estas son clasificaciones que podemos crear. Es un poco tarde, ¿vale? Pero solo mostraros dónde se encuentra y podéis ver en esta parte la parte de clasificación, es en este apartado, ¿vale? Donde vais a poder crear vuestros tags de clasificación, los cuales no necesitamos que tengan específicamente and u otro, ya que aquí se está buscando solamente en el caso de la búsqueda de nuestra query que acabamos de crear, ¿vale? También mostraros súper rápido que en esta parte de tasks, del help en task, se ha creado este módulo que os permite de rever las diferentes partes de la plataforma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os va a ayudar a entender cómo navegar dentro de la plataforma en algunas partes y obviamente también tenéis acceso al Help Center con los artículos específicos o Otto os puede ayudar con otras temáticas o preguntas que podéis tener. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta extra. A ver, creo que, no sé si Jorge, puedes ver si, creo que hay un mensaje que se ha creado entre medio, si es nuevo o era respuesta a un no, un asistente que nos ha escrito porque se tenían que ir un poco antes, pero bueno, perdón, que le vale, estaba pareciendo muy interesante y que a ver si cuando se la enviemos la grabación pues terminará la formación. Fantástico. Bueno, pues este era el tiempo que teníamos hoy. Como os comentamos al principio del webinar, os vamos a enviar por mail esta presentación, así como la grabación, para que lo podáis ver si queréis poder revisionarlo. Y obviamente cualquier pregunta, pues no dudéis en contactar a vuestro Customer Success Manager para que os pueda ayudar
o nuestro compañero Otto, el asistente virtual, que para preguntas técnicas en el uso de la plataforma es muy rápido en su respuesta. Muchísimas gracias por vuestra participación y no dudéis en inscribiros, o si no lo habéis hecho ya, para la sesión del jueves próximo a la misma hora, que van a animar nuestros compañeros Víctor y Natalia para aprender más sobre cómo utilizar los operadores booleanos más complejos para aquellas búsquedas que lo precisan, que son muchas. Así que, por favor, no dudéis en participar. Gracias. Gracias. Buen día.